Allá Montaraces, buenas noches. Abrimos nuestra biblioteca de Rivendell. Hemos estado en los últimos tiempos pues, leyendo aquí entre varios de los Montaraces la novela de José Antonio, El hombre que todos convirtieron en mito, de Pepe de las Heras. Se comentó en dos partes y hoy, como colofón final, ¿no? Pues tenemos aquí al autor, no para presentar la novela, porque entendemos pues, que ya es un libro que está presentado, es un libro pues, que ya tiene su tiempo, tiene su rodaje, incluso si no quiero recordar una segunda edición, que viene alguno de los que la han adquirido ahora, no que se adquirió en su día, sino que lo han adquirido ahora para leerlo. Y nada, pues aquí se ha estado comentando varios aspectos de él. Pronto creo que hay publicado un libro, pues hay un libro, un vídeo se publicará el segundo. Y aquí tenemos al autor, pues un poquito, pues para tanto como para que nos explique, bueno, pues un poquito, pues por qué hizo esta novela, cuál es un poco la parte detrás, la parte que no vemos, la parte que desde aquí, desde que vemos los toros desde la barrera, no conocemos, y aparte pues intercambiar opiniones con él, qué nos ha parecido, qué nos ha dejado de parecer, y nada, preguntarle también por aquí hay cierto Montaraz interesado en su faceta cinematográfica, y a partir de aquí pues nada, tener una agradable charla con Pepe y continuar pues sobre todo divulgando su obra, que la muestra está en que no es de actualidad, pero pasados los años, aquí estamos hablando de ella. Y eso es importante, porque que algo sea un boom en un momento concreto, pues bueno, es relativamente fácil, pero que pasados los años siga interesando, ahí está la clave y la grandeza del arte y de la cultura verdadera. Muy buenas noches, Pepe. Bienvenido a nuestra pequeña biblioteca, que estamos aquí entre amigos. Buenas noches, muy buenas noches. Estoy encantado de estar aquí con vosotros y veremos a ver cómo sale y cómo me tiroteáis con preguntas y eso a ver si os las sé contestar. José Antonio es un personaje que siempre desde niño me atrajo mucho. Y todavía recuerdo perfectamente las reuniones en la sede de Falange allí en Ceuta, en mi tierra natal, que acompañaba a mi padre, que era consejero de Falange, y acompañaba a mi padre a las reuniones muy chiquitín, y veía allí el cuadro de José Antonio, y le pregunté a mi padre que quién era aquel señor que estaba allí en el cuadro junto a Franco y tal y cual. ¿Vale? Y entonces, pues bueno, en mi casa había también libros de temática falangista y de José Antonio y tal. Y la verdad es que he leído también bastante desde muy niño, he leído bastante y me ha gustado leer y ya tenía un concepto a raíz de esos libros, pues un poco de pues, la vida así en general de José Antonio, de quién era y de cómo se forjó su mito, ¿no? Podemos decir. Luego, pues, al cabo de los años, bueno, yo siempre me he preguntado por qué demonios José Antonio no tenía una película, ¿no? Siempre, eso ha sido desde siempre, ¿no? Porque me parece un personaje increíble, ¿vale? Es un héroe cinematográfico 100% que podemos inscribir dentro de los 12 pasos de la forja del héroe que ya nos habló Joseph Campbell, ¿eh? Y sigue esa pauta de los 12 pasos de la forja del héroe a la perfección, ¿no? Es un héroe cinematográfico indudable, ¿no? Con el paso del tiempo, bueno, pues yo trabajo con una productora asiduamente, corrigiendo guiones y haciendo cambios y presentando mis propias historias también, ¿vale? Y pues creo que pues, a principios del 2010 o por ahí, pues pensé en hacer un guión sobre la vida de José Antonio, ¿vale? Una biografía, un biopic, ¿no? Que se dice en el término más cinematográfico. Y bueno, me puse sobre todo a estudiar su vida, me leí todo lo que hay sobre él, investigué
en La causa general, en fin, todos los libros que hay, que son, no sé, pueden ser casi 100 libros o aproximadamente los que hay escritos sobre él, que es uno de los políticos de los que más se ha escrito y el único que se le conoce solo por su nombre de pila, que ya es algo, que dice en su nombre, ¿vale? Y bueno, pues me puse, llegué a un punto en el que realmente me sentí ya en la piel de José Antonio y capaz de escribir algo referente a su vida como persona y como hombre, ¿no? Porque era lo que más me interesaba. No desmontar el mito, pero, pero sí que ver ese hombre detrás de todo ese mito y esa parafernalia que se ha creado, tanto a derechas como a izquierdas, ¿vale? Porque José Antonio es un mito para unos y para otros, ¿no? Eh, Creo que ya te digo que me metí completamente en la piel de José Antonio y llegué a un punto en el que yo creo que ya sabía cómo actuaba, qué podría pensar, qué podría hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues escribí el guión. El guión eh, lo tuve, creo que principio de 2015, creo que fue, tenía ya el guión completo. Se hicieron varias revisiones. Se lo presenté a mi productora, Inminent, con mi jefe, ¿vale? A mi jefe, y le encantó. Realmente esto es una historia que merece ser contada y además el guión es precioso, es una historia muy bonita y esto puede ser un pelotazo muy grande y porque va a verlo todo el mundo, sea de donde sea, ¿vale? Unos lo criticarán, otros lo alabarán, pero estamos convencidos de que esto lo podrá ver todo el mundo, ¿vale? Y además, pues, que puede hasta traspasar la frontera y hacerlo, además, lo queremos hacer de una forma potente, ¿no? Y que sea una película de gran presupuesto y hacerlo bien y tal. Y quizás incluso podríamos haber hecho la película con poco presupuesto, ¿vale? Porque teníamos una buena parte del presupuesto, ya lo teníamos completo, ¿no? Pero realmente queríamos hacer la película, una película en condiciones, una película, un peliculón, podemos decir, que no tuviera nada que envidiar a las películas extranjeras de gran presupuesto y con todos los medios al alcance y un protagonista de primera con un elenco de actores a la par que el protagonista. Y bueno, el proyecto se presentó en televisión española. En un principio les encantó, se firmó un contrato incluso, ¿vale? Había 3 productoras detrás del proyecto y la mala suerte es que luego entró Podemos en televisión española y se acabó el contrato y se acabó la película y se acabó todo, ¿vale? Se podía haber denunciado y haber ido a juicio y tal y igual, sí, claro, pero las productoras, desde luego, no se van a meter en esos follones, primero porque no saben ni si ganas, ¿vale? Y segundo porque luego tú tienes que seguir presentando proyectos y si te metes en un litigio con una televisión, pones en peligro muchos otros proyectos que pueden surgir y pueden salir adelante, ¿no? ¿Vale? Actualmente, pues bueno, la película está ahí, se sigue trabajando o se sigue buscando esa financiación que tiene que ser privada y desgraciadamente os aseguro que en España no hay quien ponga un duro para hacer una película de José Antonio, ¿eh? Pero nadie, ¿eh? De ningún grupo ni de ningún... ¿Vale? Tú pides, en fin, hemos tocado todos los palos, gente con mucho dinero, ¿eh? Que dicen que son admiradores de José Antonio y tal y cual, pero en España realmente no hay nadie que ponga un duro en una película de José Antonio. Es así, ¿eh? Y esa es la verdad y es una desgracia que sea así, pero
pero realmente es así y ni me corto ni me avergüenzo en decirlo, ¿vale? En cuanto al estado ahora, pues eso, ¿hay posibilidades de hacerse? Pues bueno, pues algunas hay, porque el guión está ahí y tal, y en fin, y se han vendido miles de libros, la verdad que eh, antes se hablaba de una segunda edición, creo que han sido 6 las ediciones que se han hecho del libro, ¿eh? Y se han vendido, la verdad es que se sigue vendiendo en Amazon y en Buscalibre y en otras plataformas, se sigue vendiendo, incluso lo seguimos vendiendo también por Facebook en nuestra página y en la editorial también. Precisamente ayer creo que se mandaron 2 libros a Alemania, que los hemos vendido. Se han mandado libros a Alemania, a Brasil, a México, a Italia, a Inglaterra, y la verdad es que por eso a Estados Unidos, en Estados Unidos también, y por eso podemos estar contentos, de luego, que el libro ha funcionado bastante bien, a todo el mundo le ha gustado mucho. Y bueno, el libro surgió en mi mujer, ¿vale? Después de lo que pasó con la televisión y tal, que ya vimos los problemas y tal, pues mi mujer me dijo, oye, ¿por qué no transformas esta historia tan bonita que es y tal? Pues hazlo una novela. Y efectivamente, pues, me pareció buena idea, me puse manos a la obra y escribí la novela de José Antonio, el hombre que todos convirtieron en mito. Básicamente, pues el libro, que lo tengo aquí, precisamente, mira, esto es una segunda edición de la que hablaban antes, ¿vale? Pero el libro, bueno, pues es el guión cinematográfico, pero ampliado, ¿no? Porque del guión, creo recordar que se hicieron 8 versiones, ¿vale? Y entonces, claro, por el camino se quedaron algunas secuencias y tal, y se ajusta. Y aquí pues básicamente está todo lo que escribí para el guión, ¿vale? Y alguna cosilla más que añadí luego también a la novela, ¿vale? Pero en el guión lo que pasa es que, claro, en principio también iba a ser una película de 120 minutos, pero luego se hizo la posibilidad de una miniserie de 3 capítulos y unos 180 minutos, y entonces tuve que escribir algunas secuencias mal y tal, y todo eso sí que viene en el libro, ¿vale? Eh, También hay que darse cuenta que, claro, el libro tiene 300 páginas, me parece que era, ¿no? 300, sí, casi, ¿vale? Y un libro, o sea, un guión cinematográfico tiene que tener como mucho 120, ¿vale? 120 páginas a una sola cara, ¿vale? Y esas 120 páginas son se supone aproximadamente que cada página es 1 minuto en la pantalla, ¿vale? Entonces son 120 páginas, 120 minutos de película. Claro, luego transformar todo eso en 300 páginas, pues hay que añadir cosas, eso por supuesto. También os digo que generalmente todo lo que sale aquí es real, prácticamente, ¿eh? Luego hay algunas licencias literarias, algunos diálogos inventados, digamos, ¿no? Pero que yo estoy seguro que si no ocurrió así, pudo haber ocurrido así, ¿vale? Y no sé, nada más. No se me ocurre así que contaros alguna cosa. Bueno, sí, me gustaría, creo que hay algo muy importante que no tenemos nunca en cuenta o generalmente no se tiene en cuenta. Yo siempre pongo esto en los libros estos de historia ahora estoy trabajando en otro, que creo que a ver cuando lo tengo listo, porque estoy un poco liado y voy un poco lento, pero tengo otra biografía ahí que estoy haciendo. Pero vamos, que siempre pongo esta frase de Ortega y Gasset, ¿vale? De José Ortega y Gasset, en estos libros de historia, que dice así, él decía así, y creo que además es imprescindible para estudiar historia, ¿eh? Esto que dijo él, que dice, para entender bien una cosa es preciso ponerse a su compás, de otra manera la melodía de su existencia no logra articularse en nuestra percepción y se desgrana en una secuencia de sonidos inconexos que carecen de sentido. Y esto es algo que siempre tenemos que tener en cuenta para estudiar historia, para leer historia, que no es lo mismo ponerse en situación
correctamente en el momento adecuado de lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando, a verlo como con los ojos del 2021. Entonces ya apaga y vámonos, ¿no? Que con todo lo que está pasando, pues imaginaros lo que se puede decir de cualquier personaje de la historia o de yo qué sé, ¿entiendes? De los romanos, de los visigodos o de Jesucristo, ¿no? Es algo. Luego, pues hay también un comentario que a mí me encanta y que creo que define perfectamente también a José Antonio, que viene en el libro, que lo tenéis al final. Son algunos comentarios que hacen famosos de la época sobre José Antonio, ¿no? De cómo lo veían ellos. Pero hay uno particularmente que me encanta mucho, que es el de Klaus Bowe, el embajador de Estados Unidos en Madrid, que conocía a José Antonio personalmente, lo conoció. Y dice así, dijo varias cosas de él, ¿no? Pero voy a leer todo lo que dice, José Antonio era un joven extremadamente seductor. Sus maneras corteses, modestas, diferentes, vivía el peligro y actuaba con un abandono temerario que era la desesperación de sus amigos. Si una noche mientras José Antonio pasaba por Madrid en coche le tirotearon. Paró el coche y se lanzó tras los agresores, solo, desarmado, sin cuidarse de los posibles enemigos que pudieran estar emboscados en la oscuridad. Al rato apareció sonriente y jubiloso en Bacani, que era el bareto de la época, y orgulloso de contar su aventura. Y lo remata con una frase que me parece genial, ¿vale? Que dice: José Antonio era de la casta de los mosqueteros de Dumas. Y yo precisamente creo que esa es una de las definiciones más acertadas de José Antonio que se han dicho jamás, ¿vale? Luego también hay otra de su hermana Pilar, que también es muy acertado, ¿vale? Pero vamos, a mí la que más me gusta es la del embajador, ¿eh? Lo de la casta de los mosqueteros de Dumas creo que da en el centro de la diana, ¿vale? Y Pilar, pues dijo de su hermano, dice: a fuerza de querer exaltar la figura de José Antonio hemos llegado a hacer de él casi un mito. Y a mi modo de ver, su mayor importancia radica en que era un hombre como todos los hombres, capaz de debilidades, heroísmos, caídas y arrepentimientos. Así partimos del punto de que era hombre, si bien un hombre excepcional. Y eso pues también creo que también lo define bastante bien, ¿eh? A José Antonio. Y nada más, si queréis ahora que os aclare algún detallito, alguna cosa o algo que yo pueda conocer de José Antonio, que tengáis dudas, pues estoy a vuestra entera disposición. Bueno, pues yo ante todo quisiera agradecer a Pepe de las Heras que haya querido participar en nuestra hoguera virtual y primero quisiera pues hablar de él, y hablando de él quisiera reconocer uno de sus características, no técnicas ni cinematográficas, sino que Pepe de las Heras es un caballero y lo que se llamaba antes un señor, ahora ya no sé si hay. Y lo digo porque cuando le compré el libro en el año 2016, tuvo la amabilidad, el libro no era para mí, tuvo la amabilidad de dedicarlo, yo se lo pedí, y me permito pues leer las las líneas que escribió. Para Natividad, una gran patriota y camarada ejemplar, con muchísimo afecto y la certeza, de que volverá a reír la primavera. Natividad era mi madre, no sé si te acuerdas, Sara, Sí. de la época, ¿verdad? Sí me acuerdo, sí. Y entonces, pues ahora ya ella está haciendo guardia en los Luceros. Había camaradas, alguno aún vive, que decían que era más falangista que Pilar y que solo había hecho los 6 meses de servicio social, una broma. Pero más que nada quería pues agradecerlo ahora, no en persona, pero sí cara a cara, a Pepe de las Heras, que tuviese este detalle, no una dedicatoria protocolaria, sino personalizada y sabiendo quién era la persona. Fue Entonces, un pues, placer, Alfonso, no hay de qué este es agradecer.
el primer punto que quería, y además también tuvo el detalle de hacer que Paco Torres le dedicase también el libro, con lo cual estuvo 2 veces contenta. ¿Eh? Este es el primer punto que quería, y ahora pues ya entramos un poco en el tema cinematográfico. Bueno, gracias por el aspecto técnico. No sabía esto de que una página era 1 minuto. Por eso simplemente quería comentarle un tema bueno, que surgió. O sea, para mí la primera parte, vamos a decir, partamos el libro en dos. Simbólicamente, la primera parte va a un ritmo y la segunda parte va a un ritmo más acelerado. ¿Es un tema técnico de guión cinematográfico o es una percepción mía? No, yo creo que sí, que es posible. Es el ritmo cinematográfico, claro. En el cine siempre tienes que empezar muy deprisa, luego vas desarrollando la historia y tiene que llevar un ritmo cada vez más rápido hasta que termine en el desenlace final. Y eso es lo que atrapa al espectador en su butaca, ¿no? El que cada vez se vea más agobiado con ese ritmo y se le pase volando lo que está viendo. Yo creo que eso, si lo ves así, es un acierto, digamos, ¿no? Porque es que los guiones deben de ser así. Esos son los guiones acertados y que están bien escritos, ¿vale? Hay una anécdota por ahí, no recuerdo muy bien, pero creo que era algo así, que decía que, no recuerdo quién era, un escritor, un guionista famoso, pero no recuerdo ahora, pero bueno, da igual. El caso es que decía que, que en el cine español empieza la película, ¿vale? Y sale, esto es comparando el cine español y el americano, ¿no? Yo soy más de cine americano, no me avergüenza decirlo, ¿eh? Y la diferencia decía eso, que en el cine español empieza una película, sale un personaje, habla con otro, luego sale otro, sale este, entra el otro, siguen hablando, se sientan en una mesa, hablan, comen, beben, se levantan, salen, entran, hablan, y en el cine americano empieza la película, despega un avión, ¡boom! Y explota. Y así empieza una película. Y así es como debe de empezar una película. ¿Vale? Y es eso que has empezado, que ya has creado un Dios, ¿qué pasa aquí? ¿No? Pues eso tiene que ir cada vez más acelerado hasta que termine en el desenlace final y en el clima, que tiene que ser más impresionante todavía que el principio, ¿vale? Y si hay un abismo, que es lo que se llama también algo que sorprenda mucho y aparte del clima, pues mejor todavía. Eso es, pues eso también los pasos del guión como el Campbell decía, o el Christopher Vogler, que es el que aplicó luego los guiones en Hollywood, aplicó lo de los 12 pasos de Joseph Campbell, ¿vale? Este era un genio, el Christopher Vogler, que un gran guionista de allí, que hizo un manuscrito. Se dio cuenta de que todas las películas de acción y tal, y de Forja del Héroe, seguían esos pasos y tal, y entonces luego hizo un manuscrito y lo distribuyó por allí, por Hollywood, y eso es lo que se ha venido haciendo en todas las películas. Y si ves, yo qué sé, desde Rocky a la Guerra de las Galaxias, cualquier otra película así, de héroe y tal, pues siguen esos pasos, y es lo que sigue también José Antonio. Y ese ritmo vertiginoso es el ritmo cinematográfico que yo le he querido imprimir a la historia, claro. Hola, hola Pepe, ¿qué tal? Encantado de Buena, conocerte. igualmente, Jordi. Mira, respecto a las partes de la novelización de la historia, ¿no? De José Antonio, las partes donde podemos entender que se han tomado algunas licencias para rellenar esos huecos que no se conocen con exactitud, porque no, a lo mejor no hay todas las pruebas o, o escritos necesarios, ¿no? de que esos
sucesos hayan pasado así. ¿Nos podrías decir más o menos qué partes son quizá las que, aunque al lector nos parezca que son digamos, suposiciones de lo que pasó, realmente quizás sí lo fueron? No sé si has encontrado pruebas de todo esto. No te puedo decir qué partes ni porque de verdad que prácticamente todo es real. Lo que pasa es que luego, claro, yo tengo que hacer unos diálogos, pero la mayoría de todo lo que pasa es real y he encontrado pruebas, claro que sí, que he encontrado pruebas de todo lo que viene ahí. Por ejemplo, hay alguna licencia, ¿vale? Pero generalmente todo lo que viene ahí es real y es parte de la historia. Por ejemplo, la escena donde se dice que él de niño persigue a su padre y ve cómo se bate en duelo. Eso es una licencia. Claro, no tenemos pruebas de que él siguiera a su padre en el duelo, pero sí que el duelo existió. Y entonces, me pareció perfecto para definir y a su padre y a él, ¿vale? Y de casta le viene al galgo, ¿vale? Sí. Cómo es José Antonio y cómo era su padre, y me pareció perfecto tomarme esa licencia, que no sabemos qué ocurrió, pero pudo ocurrir, que no tenemos ninguna prueba en contra, pero vamos, que me parece precioso que él se escape de su casa y sepa que su padre va a hacer uno de los últimos duelos de la historia de España y vaya a presenciarlo con ese interés y esa emoción que él siente cuando lo ve. Y entonces eso es lo que forja a José Antonio y por eso es lo que te digo de la casta de los mosqueteros de Dumas, porque él lo ve así, esa emoción y ese sentimiento que tenía su padre en esa época, claro, porque eso hay que verlo siempre, como he comentado antes, que decía Ortega y Gasset, ¿vale? Y eso creo que, como además ocurre al principio de la historia, ya nos refleja cómo es el personaje, ¿vale? Ese personaje ha nacido ahí y se ha criado así y tiene esos valores, ¿vale? Y entonces a partir de ahí ya nos dejamos llevar por lo que le va sucediendo a él, ¿no? Sí, luego tenemos la escena, por ejemplo, las escenas que tiene con Elizabeth, por ejemplo, una en Francia, ¿no? Que hay un diálogo. Sí. Y luego también tenemos yo no sé, claro, ni nadie lo sabe, pero sí hay pruebas de que se veían en París. Claro. Y, por ejemplo, la escena donde espera a Pilar en un confesionario, ¿no? Para encontrarse en secreto, ¿no? Bueno, eso también es otra licencia, ¿vale? Porque me pareció precioso el hacerlo así, puesto que él era muy religioso también, y además simpático y gracioso, porque creo que la secuencia es bastante graciosa. Me la han comentado muchas veces, que es algo muy bonito, la historia, o sea, esa secuencia es preciosa, me han dicho muchas veces, de verdad, que no es por echarme flores, pero me han dicho que es preciosa, como el diálogo que mantienen y cómo él se mete en el confesionario para pedirle matrimonio y tal y cual. Lo que sí es cierto es que él fue allí a Zaragoza y sí que le tiraba piedras y se subió al muro por el balcón y tal, y todo eso sí es cierto. Incluso el que la estuvo esperando y ella no asistió, no acudió a la cita de quererse ir a casarse, que él se lo había pedido y lo tenía todo preparado. Eso también es cierto. Buenas noches, Pepe, de nuevo. Buenas. Yo primero felicitarte, ¿no? Porque sobre todo creo que en la trinchera del bien y la verdad faltan muchas novelas. Hay sobre todo ensayos históricos, cosas así, pero bueno, va viendo una, por ejemplo, Carlos Xavier Blanco ahora sacó la de La Luz del Norte, pero hay una sobre los almogávares, hay poquita cosa. Y en cambio, pues creo que para la gente que ya estaba iniciada en José Antonio, como pues, varios de los de aquí, está muy bien porque te lo refresca y tiene ese toque cinematográfico, incluso ese José Antonio muy James Bond, ¿no? Cuando saca la pistola porque disparan y tal, está, la verdad, cojonudo. O sea, yo me lo imagino cogiendo la pechera que hay Podellán y rompiéndole la cara. Me parece
acojonante la manera que lo tienes de tirarlo, de hacerlo muy cinematográfico. Realmente se nota que es un guión novelizado totalmente. Pero también creo que es cojonudo para alguien que no esté iniciado en José Antonio, el iniciar en José Antonio persona. Porque hay una cosa que es muy importante. La ideología de José Antonio fueron pinceladas que no llegaron en muchos casos a desarrollarse. Pero José Antonio, lo más importante que nos lega es el ejemplo de persona. Su ejemplo es lo importante, José Antonio. Correcto. Y es lo que puede llegar a todo el mundo. Después, cómo organizar el país, dejarlo de organizar y tal. Pero el ejemplo, ahí está lo cojonudo. Absolutamente de acuerdo contigo. Muy bien. Yo no quería hacerte preguntas sobre esto, quería decirte esto porque realmente es una novela que creo necesaria, cojonuda, que se va a seguir vendiendo. Es una cosa que a lo mejor tuvo su boom en el momento, pero se va a vendiendo toda la vida porque José Antonio tiene ese magnetismo y tu manera de entrarle, por ejemplo, a una madre de la OGE hace una semana me dijo, ¿qué leo de José Antonio? ¿No? Y entonces yo le dije, para el José Antonio persona, la novela de Pepe de las Heras. Y le pasé el enlace del primer vídeo que teníamos colgado. Y luego le dije, para el José Antonio ideológico, el diccionario ideológico josé antoniano que acaba de sacar Manolo Parra está muy bien para iniciarte, porque te salen palabritas y qué pensaba José Antonio sobre ellas, o que han elucubrado varios autores de renombre sobre ello. Pero el ejemplo para conocer al José Antonio persona creo que es cojonada tu novela. Así que te felicito de corazón por el trabajo que has hecho, pero claramente. Muchas gracias, muy agradecido. De nada, hombre. Entonces ahora tengo ya dos preguntitas. La segunda, existe la novela de Onésimo, que aparte varios de aquí la tenemos. Para un futuro la queremos leer y comentar, que volveremos a invitar, pero me gustaría saber la novela de Onésimo. No, entiendo que el formato es un poco distinto, no nace de un proyecto cinematográfico. ¿Me podrías contar un poquito por cómo nace la novela de Onésimo, por qué, y si tienes algún proyecto futuro de seguir con Ruiz de Alda o con Ramiro? ¿Te refieres a la de Ramiro? Ah, eso me he liado, ¿Te perdona. refieres a la de Ramiro? Ah, Eso. vale. Sí, no. Entiendo. No, la de Ramiro no la escribí como una novela, ¿vale? No escribí, no pensaba en que fuera una película. Me metí más a hacer como una novela, más, en fin, más de otra forma, ¿vale? Forma novela, ¿vale? No sé si me salió peor o igual o mejor, no lo sé. Pero vamos, a mí es que la de José Antonio, porque la vida de José Antonio me parece totalmente cinematográfica. Pero vamos, la de Ramiro, pues sobre todo porque me parece un personaje también muy desconocido y que se merece también todo el respeto y que la gente lo conozca y que sepa que era un ideólogo y que realmente fue el ideólogo de Falange, ¿no? Que es lo más lo principal, lo primero, ¿no? Que por eso también la titulo el primer revolucionario español. Sí. Y me pareció muy interesante que hay muy poco escrito de Ramiro y me pareció muy interesante el escribir algo de él, pero ya te digo que me lo plantearé como novela, ¿vale? Por eso es más lineal y está escrita con otro ritmo, inserté también algunos discursos suyos, cosa que no he hecho con el de José Antonio, a excepción de alguna cosa, ¿no? Pero en el de Ramiro sí que me metí varios discursos que algunos incluso me han dicho, es que los discursos tal y cual, digo, bueno, pues si quieres, pues se puede leer de la forma que vas leyendo, porque además los discursos tienen otro tamaño de letra, que lo hicimos así, precisamente para eso, que te puedes leer la novela y luego te lees los discursos, ¿vale? Que puedes, también es otra forma de leérselo, ¿no? Porque alguno me ha dicho que eso, que le interrumpía un poco el desarrollo y tal, pero es una forma yo vi más correcto meterlo en el momento adecuado para que veas cómo se va transformando el personaje, cómo va evolucionando en ese arco. Y bueno, ya te digo que en principio no lo pensé como una película, sino empecé a escribirlo como una novela. Incluso el trabajo de investigación y luego de planteamiento del desarrollo de la historia lo hice de otra forma,
realmente lo dice de otra forma y creo que se nota, al leer la diferencia en una historia y en otra, creo que se nota que está planteado de otra forma, como creo que tú has sabido acertadamente ver. Sí, sí, no, se nota, pero era también un poquito una pregunta para que lo explicaras un poco para la gente que luego a posteriori nos oye. Yo te voy a dar una idea. Muchas veces a la gente que viene aquí les damos ideas de, oye, ¿sabes que sería cojonudo que hicieras? La vida de Ruiz de Alda, pero entremezclada con Ramón Franco, que es el personaje tiene cojones. Bueno, pues voy a adelantar que tengo el libro ya por más de la mitad, ¿vale? ¿De Ruiz de Alda? Sí, claro. ¡Oh, cojonudo! ¡Qué bueno! Y sale Ramón Franco también, claro. ¡Hombre! ¿Cómo no va a salir? ¿Cómo no va a salir? Diputado de Esquerra Republicana, masón, putero, juerguista, lo tiene todo. Me encanta el personaje. Nosotros con un amigo mío hacemos muchas bromas sobre Ramón Franco. Tipo, hay que pedir a Esquerra Republicana que le vuelvan a poner la calle y cosas así. Qué bueno, qué bueno. Pues no saben ni quién era, seguro. Es que es buenísimo. En Barcelona aún tiene, o sea, cuando le quitaron la calle, se la quitó Esquerra Republicana, y entonces, porque la pidió ellos. Y mi amigo escribió una carta al ayuntamiento para decir que era una vergüenza que le quitaran a un héroe republicano, masón y miembro de Esquerra Republicana una calle. ¿Qué más dijo? Pero no añadió lo del bando nacional ni que era hermano de Franco, ¿no? Pero que se habían quitado un héroe de Esquerra Republicana. Pero, así nos luce el pelo en España, así vamos. Claro. Sí, así nos va. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo que hayas venido con nosotros y lo de Ruiz de Alda, vamos, o sea, vendrás a presentarlo. Esto es una primicia que tenéis, vamos, todavía no lo había dicho, pero ya que lo has comentado, pues tenéis la primicia, ¿vale? Qué bueno, qué bueno. Ahora te has soltado aquí muchas decades, ahora ya llego yo con la arena. Y es que en la novela, sobre todo en la segunda parte, ya empiezas a notarse más, que es que aúpas demasiado a José Antonio y como si relegases un poquito más al resto falangistas. Por ejemplo, hay una escena que es la de tanto la escena del coche como cuando disparan, tirotean la sede de Falange, que solo responde José Antonio. Y yo no me lo creo. Yo entiendo que sí, que todos los hombres se pueden tirar a cuerpo a tierra, otros hombres se pueden cubrir después del atentado, pero acto seguido, imagino que no solo es, sino 4 o 5 más, sacarían las pipas y se liarían a tiros. Bueno, es posible, no te digo que no, pero bueno, me pareció una forma de ver al personaje, ¿no? De que lo viera el público de la forma que era. Yo tampoco creo que queden los demás creen mal, ¿no? Pero yo creo que el que queda muy bien es él, ¿no? Pero no creo que los demás queden mal, porque vamos, yo sería el primero que me tiraba debajo de la mesa, ¿vale? Claro, pero bueno, creo que es una forma de ver el personaje y de resaltar pues esa faceta que tenía temeraria y que además, oye, comenta todo el mundo que había tiros y él no temblaba, y todo el mundo estaba temblando y él no. Y eso es algo que, bueno, que luego él lo dice también, que si es frío en esos momentos y tal, que eso también lo comentó en alguna ocasión con algún camarada y tal, pero yo creo que es una forma de reflejar su personalidad y de ver cómo era, que era capaz de una cosa, capaz de otra y su verdadera forma de ser. Un tío frío en esas situaciones. Mientras que todos los demás nos tirábamos allí cuerpo a tierra y asomaríamos la cabecilla por la ventana, pues él se asomaba y me cachis la mano aquí, ¿dónde está? ¿Sabes? Y estoy convencido y seguro de que era así por las múltiples pruebas que hay, comentarios y anécdotas que cuentan y todo esto, y creo que su personalidad es que era así. Ahora también una idea, porque ha salido ahora el nombre para el historiador, es con referencia a su encuentro con Queipo de Llano, que bueno, se le hizo un juicio militar
y Queipo de Llano argumentaba que no podía ser que le hubiese pegado con la mano, que le tenía que haber, o con el puño, que le tenía que haber pegado con una llave inglesa del trompazo que le pegó. Lo que sí, ahora ya es la pregunta, pues bueno, pues la cuestión que dejo ahí planteada para el futuro. José Antonio era de la escala complementaria, era de complemento, ahora exactamente no me acuerdo qué grado tenía. Pero, y entonces bueno, se le expulsó. Y curiosamente, el mito, el de esto, el héroe, lo que sea, nunca se le restituyó ni se le reincorporó a la escala militar. Un comentario, ni muerto Queipo de Llano, por decir un comentario de estudio o de dejar caer que pocas veces veo que se comente. Y entonces técnicamente te quería hacer dos preguntas. Una, si está demostrado técnicamente que la Thompson siempre se encasquilla, porque yo en todas las películas veo que se encasquilla. Y digo, voy a preguntar a un experto a ver si me lo confirma o es una licencia. Y luego, por último, que a mí me gustó mucho el libro porque yo estaba muy acostumbrado a la lectura lineal, tú ahora lo has comentado, de José Antonio, o sea, libros pues, de historia, de memorias, etc. Y con este, no sé cómo se debe llamar técnicamente, con este adelante y atrás que vas Flashback. introduciendo en la novela, pues claro, lo ves de otra manera y habiendo siempre estado acostumbrado, pues bueno, te llama más aún la atención el poderlo ver de otro lado, de otra forma. Vale. Pues eso se llama, técnicamente se llama flashback, que es una vuelta atrás, ¿no? Un flash hacia atrás. Y es muy utilizado pues cinematográficamente, da muy buen resultado y si no se abusa y se sigue una línea, digamos, pues creo que funciona perfectamente en una película y la hace más interesante y la hace con más ritmo, ¿vale? Le puede imprimir mucho ritmo. Si nos damos cuenta, la novela sigue y la película sigue dos líneas, que es desde que a él lo detienen, ¿vale? Hasta su juicio y asesinato, y luego desde que nace hasta, bueno, sí, desde que nace hasta que lo detienen, precisamente, ¿vale? Y esas son las dos líneas que se van entrelazando, que en el cine no va, nadie se va a perder, ni nadie, no sé si la novela quizás sea un poquito más complicada para el que no conozca la historia de José Antonio bien o algo, pero yo creo que se entiende perfectamente y en el cine mucho más. Además, en cada flashback que se hace, ¿no? Pues viene el año y sabemos que hemos retrocedido, que luego avanzamos y volvemos a retroceder. Y en la película pues sería igual, claro. Lo hemos visto muchas veces, ¿no? En Madrid, 13 de enero de 1960, ¿no? Y pum, y continuamos ahí. Luego volvemos atrás y pone otra fecha, otro sitio. Pues esto es la forma de hacerlo y creo que es algo, ya te digo, que imprime mucho ritmo a las películas si lo sabes hacer y no abusas de ello y no lo haces complicado, claro, para que el espectador pueda entender perfectamente esos saltos que hacemos en el tiempo y que tengan una relación entre ellos. Tampoco puedes decir, bueno, pues ahora nos vamos a no sé dónde, luego nos vamos para acá, luego nos venimos para atrás. Aquí lo que hay son dos líneas de la biografía de José Antonio que se entrelazan unas con otras. Incluso muchas veces vemos que él, no sé decirte ahora exactamente dónde, pero sí que ocurre una cosa y vemos lo que pasaba antes sobre eso, o eso pasa muchas veces en la novela que te digo. Recuerdo ahora, por ejemplo, cuando se llevan a José Antonio a Alicante y a su hermano, se ponen a cantar Cara al Sol, ¿vale? Y entonces retrocedemos a cómo se creó el Cara al Sol, ¿vale? Y entonces eso es lo que mantiene la historia unida, ¿vale? Y vamos saltando
pero no, en esas dos líneas que hay, desde que lo detienen hasta su asesinato y desde que nace hasta que lo detienen, son lineales, pero se van entrelazando, ¿vale? Las dos. Si te das cuenta, todo es así. O sea, los años van seguidos, todos, en una línea, y luego en la otra también, pero se van entrelazando. Y generalmente es lo que te digo, pasa algo, o algo del amor, o de no sé qué, tal, porque la historia pues tiene de todo, tiene amor, acción, violencia, el juicio, en fin, tiene todos los componentes cinematográficos. Pero procuro que estén relacionados como eso que te digo del Cara al Sol, que ellos cantan el Cara al Sol cuando se llevan a José Antonio, y en la siguiente secuencia estamos viendo en la cueva donde crearon los poetas el maravilloso himno del Cara al Sol, y cómo se hizo allí entre unos amigos y que se divertían mientras se tomaban unas cervecitas y unos vinos y cómo lo crearon. Pepe, ¿qué tal? Mira, respecto al tema de la última parte del libro, el juicio este que le hacen de la Sí. patochada esta. Sí. Yo comentaba en la reunión anterior que hicimos que bueno, que pareciera el enfoque del libro, pareciera que se comenta que en parte a José Antonio mucha gente no lo conocía, ¿no? Que era una persona a la que la gente no le conocía y que se va dando la situación o la sensación de que mientras él va hablando en su defensa, gente que está allí viendo el juicio va quedando convencida o va cambiando de idea o de opinión porque están conociendo, ¿no?, lo que desconocían en un principio, lo que era la doctrina falangista, pero las ideas de José Antonio, pero lo van conociendo y pareciera como si fueran quedando convencidos. Es la sensación que da por lo que tú comentas. Bueno, entonces en este caso hay dos puntos de vista, ¿no? Se puede dar la sensación de que esto es así, de que no se le conocía del todo y por eso mucha gente lo tenía con esta etiqueta, él y la Falange, o también se puede llegar a pensar que hay riesgo de hacer como un blanqueamiento, en cierta manera accidental, si lo podemos ver así, de todos aquellos quienes al fin y al cabo eran simpatizantes ideológicos de los responsables de tantos caídos durante esa época. ¿Qué te parece? Bueno, sí, hay pruebas de lo que relato ahí también en el juicio, ¿eh? Precisamente por eso el jurado que está puesto a dedo allí para asesinar a José Antonio, que ya estaba todo pactado en el gobierno y con el ministro de Justicia y con el fiscal y todo, ¿vale? Pues el mismo jurado luego tarda un montón de horas en decidirse porque no están de acuerdo. O sea, creen que no hay que asesinar a José Antonio y no se ponen de acuerdo y no llegan a un acuerdo hasta que efectivamente llega un elemento allí y los amenaza con que o dan el culpable y para asesinarlo, o pueden suceder otras cosas. Eso con respecto a eso, yo creo que, y hay otros datos y otras pruebas de que efectivamente hubo gente que cambió de opinión con respecto a José Antonio y con respecto a la doctrina falangista, que la desconocían por completo. Incluso los policías que guardaban a los guardias de asalto, que guardaban a José Antonio, pues incluso uno le dice que no, que con él iría al fin del mundo, que él no sabía que era así. Todo eso es cierto. Eso hay pruebas de que es así, ¿eh? Y comentando lo del juicio también, pues mira, eso es otra licencia también que me he tomado por el ritmo cinematográfico, que ya estamos al final de la película. Y todos sabemos
o si no, pues os lo digo que el juicio son 2 días. El juicio fueron 2 días. Sin embargo, yo lo comprimo y lo hago que sea un día. ¿Por qué? Cinematográficamente no podíamos alargar más el juicio, que luego fuera, ¿vale? Cinematográficamente queda mucho mejor así, que es mucho más rápido, pero realmente los 2 días están condensados en uno, ¿vale? Para que el final de la historia fluya y lleguemos al clima final lo más rápido posible, porque es el último acto de la historia y hay que correr y hay que meterle ritmo, ¿eh? Porque siempre pues eso, tenemos que llegar al clima lo más rápidamente posible. Eso en referencia al juicio, pero lo que me dice, yo estoy convencido de que fue así, ¿eh? Que convenció a mucha gente, o otros no, claro, evidentemente, pero sí que se sabe que hubo comentarios en parte del público que se llenó el juicio realmente, y la gente hasta se llevó sus sillas y estaba abarrotado la sala del juicio. Que eso sí sigue en Alicante, ¿eh? Todo lo que es la prisión y todo esto lo echaron abajo, lo destruyeron todo, la celda, todo esto ya dejó de existir, ¿vale? Y el patio donde lo asesinaron, pero la sala del juicio, eso sí sigue allí lo que es ahora un albergue juvenil, ¿vale? Eso está allí, yo lo he visto, he estado allí viéndolo y sintiendo un poco cómo es, ¿no? Cómo era el sitio y tal, y es como un anfiteatro pequeñito, pero con capacidad para bastante gente, digamos, y eso sí sigue en pie allí, de momento, ¿eh? Lo tienen cerrado, es muy difícil, o sea, no está abierto al público, pero por una mediación con la directora del albergue, pues pude visitarlo y verlo, y eso sigue allí, pues prácticamente como casi como estaba, porque todo eso se mantuvo bastante. Y cosa curiosa, que la directora del albergue prácticamente no sabía ni quién era José Antonio, ni que allí se había asesinado José Antonio, ni que allí se hizo el juicio, ni que allí estaba el patio, ni que eso fuera una prisión. Vamos, realmente patético, de verdad, realmente patético. ¿Cuál crees que es la razón para no haber hecho una biografía en formato película durante el estado surgido el 18 de julio? Igual que se hizo Embajadores en el Infierno, películas más militares, ¿por qué nadie tomó las riendas de hacer una película sobre José Antonio? Pues es una pregunta muy curiosa que nos hemos hecho todos, seguramente en algún momento de nuestra vida. Yo ya lo dije al principio, que siempre he pensado que cómo era posible que jamás se hubiera hecho una película de José Antonio. Sabemos que hubo varios intentos. Sáenz de Heredia el director tuvo algún familia de José Antonio, tuvo varios intentos de hacer una película, pero yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo lo único que puedo deciros es que mi guión estuvo a puntito de realizarse, pero realmente yo creo que fue por la desgracia de la entrada del narcisista Pedrito de las narices, ¿eh? Este narcisista demente, porque es un demente. Tuvimos la mala suerte eso, de estar en televisión española presentando el proyecto y tenía muy buena pinta, incluso ya digo que había 3 productoras detrás, una de ellas bastante importante, conforme es el jefe, el propietario de la productora, que es un tío famoso que tiene Oscar de Hollywood, no digo más, pero vamos, ya podéis saber quién es el propietario de esa productora, que además se atrevería a hacer una película de José Antonio, ¿no? O a meterse en una película de José Antonio, ¿vale?
Y referente a tu película, pues la verdad, o sea, a tu pregunta, pues no sé, la película no sé por qué no se ha hecho nunca. Mira, yo no soy franquista, pero tampoco soy antifranquista. Franco, yo estoy convencido que también he leído mucho sobre él y me he empapado mucho sobre él también. Y él lo hizo lo mejor que pudo. Estoy seguro que siempre pensando en el bien de España. No creo en eso que cuentan de la inquina o la estupidez, de que si Franco lo dejó morir y no sé qué, no sé cuánto, y lo mataron todos y todo esto. No, señor. A José Antonio lo mató el Frente Popular, más concretamente el gobierno del Frente Popular, con el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que fue el que mandó asesinar a José Antonio. Un asesinato político en toda regla, bajo la parafernalia de un juicio que estaba amañado para que lo asesinaran a su hermano y a su cuñada. Lo que pasa es que con la tabla de abogados de José Antonio, pues logró salvar a su hermano y a su cuñada. Pero él pues no pudo salvarse. ¿Por qué? Porque ya estaba decidido que este asesino, le llamado Largo Caballero, pues en contubernio con todos los demás del Frente Popular, todos los sinvergüenzas, asesinos, ladrones que, que se llevaron hasta el último gota de oro de España, y los cuadros y los libros y los incunables y toda esta gentuza de la época que ahora ha vuelto, pues esos son los únicos responsables. No podemos echarle tampoco la culpa a Franco, del cual sabemos también que hasta dio 5 millones de pesetas para su rescate, que era prácticamente todo el dinero que había en el Banco de Sevilla. De eso hay pruebas también, para sobornar a unos políticos en Alicante y poder liberar a José Antonio. ¿Vale? Ya os digo que luego la inquina esa que hay, que dicen que hay, que si no se tragaban y siempre, si no se conocían, si prácticamente se vieron dos veces en la vida, y una que a lo mejor ni hablaron, que fue en la boda de Serrano Súñez, y otra en casa de Serrano Súñez, a petición de José Antonio, hicieron una entrevista de 1 hora o algo así, en la que no congeniaron o no se pusieron de acuerdo, no estaba de acuerdo. Franco ya sabemos que era gallego y era muy esquivo y se iba por los cerros de Úbeda. Y José Antonio era un tío muy directo, muy lanzado, ya lo sabemos, ¿no? Pero vamos, que hubiera esa inquina y que si... yo no creo nada en absoluto, nada de eso, ¿vale? ¿Y por qué no se hizo la película durante el franquismo? Pues tampoco lo puedo saber, ni estoy tan perplejo como podamos estar, cualquiera pueda estar tú, podamos estar todos al respecto. Ya lo he dicho al principio, que me parece increíble que jamás se haya hecho una película sobre semejante personaje, semejante héroe y semejante protagonista cinematográfico. Y además ahora es imposible. O sea, hace 20 años igual sí, pero ahora yo creo que ahora ni el PP que habría. Pero bueno, vayamos de nuevo a temas técnicos. No, el PP seguro, El PP seguro. No vaya a ser que digan que, uy, cuidado, que son unos fascistas, cuidado. Vamos otra vez a los temas técnicos de la película. Bueno, del guión, que fue que voy a ser una película. Que claro, está muy bien porque normalmente los biopics, como comentó el señor Cangrejo en el primer concilio, claro, siempre sale el niño, luego crece y va al instituto, después se casa con la novieta, se junta con la novieta, después crece y luego ya sale el protagonista. Claro, tú lo que has hecho ha sido, para darle quizá, además le da un ritmo mucho más trepidante, es centrarte en su último año de vida y luego entre medios intercalando flashbacks que ayudan a forjar el personaje, a dar una empatía y a crear un carácter del personaje, que es lo que hace que vaya todo tan rápido. A que lo conozca el espectador, exactamente. Claro, porque el espectador lo conozca y forje el carácter del personaje y además correcto, a un ritmo muy, muy rápido. Y también me gusta mucho que se nota que eres un amante del cine, porque claro, leyendo de esto, ves muchas referencias y muchos recursos utilizados del cine, de todo tipo de cine. Como ha comentado antes el Montaraz, sobre el tema del convento, es un tema muy tratado de confesionario, tanto en novelas como en películas. Y luego el juicio final,
ya te comento off the record, haciendo las pruebas de sonido, que me recordaba mucho a Caballero sin Espada de James Stewart, cuando al final da que era legato a todos los congresistas, a todos los senadores, diciendo son unos corruptos y que él no se venda a ellos. Y claro, el juicio me recordó mucho a eso y dije, incluso si James Stewart estuviese vivo, podía hacer de José Antonio. Bueno, no veo yo a James Stewart de José Antonio, ni cuando era joven. James Stewart siempre me ha parecido mayor. Aunque era joven, siempre me ha parecido mayor. Y José Antonio, precisamente, coño, murió con 33 años. Era un chaval casi. Era una persona, era un hombre muy joven. Era un chaval, ¿eh? Con 33 años. Y cuando hace Falange tiene 30. Un hombrecito, digamos, que está forjado, que es muy lanzado y que sabe mucho y que realmente está forjado en la vida y tal, sí, vale, pero no deja de ser un joven que se une con otros jóvenes para crear algo, una cosa novedosa de unión y de fraternidad hay multitud de anécdotas también de risas y de pues eso, de como si fuera una pandilla de amigos que están de cachondeo y se ríen y no sé cuánto y tal. Y ellos, pues eso, pues son unos jóvenes que se unen con una esperanza de unir a los españoles en una España mejor en un momento muy delicado, ¿eh? Y bueno, ahí que también me había dejado que el trozo de la bomba en el coche me recordaba también al día de San Valentín. Bueno, todo eso también es real, ¿eh? Todo eso es real también. Está un poco mezclado, ¿vale? Pero todo eso es real. También ocurrió eso con el atentado contra él y que él sale detrás de los criminales que lo intentan matar y todo eso. Y tuvo más atentados. Lo que pasa es que ahí en la historia solo he puesto uno, pero tuvo más intentos más atentados. Incluso alguna vez lo confundieron con otro por el coche y tal, y estuvieron también a punto de matar a un médico que tenía un coche igual que el suyo. Y era peligroso en aquellos tiempos, ser José Antonio y ser falangista. Aunque ahora también se está poniendo peligroso, pero bueno. Respecto al tema cinematográfico histórico, ¿cuál crees que sería vamos a decir, la escena más significativa o que tú hubieses dado más realce en la película de la vida de José Antonio? Pues no sé, yo creo que todo en conjunto refleja y pretende eso, mostrar cómo era José Antonio como hombre, como decía su hermana, con sus carencias y sus cosas buenas, ¿no? Pero vamos, si me preguntas, pues yo creo que lo más sería quizá cuando va al fusilamiento, cuando va al patio, que está en su celda y va al patio y va con esa compostura y esa entereza que realmente fue así, no como otros que pretenden hacer que si le temblaban las piernas y que si no sé qué, pues no, oiga, no. Y que si le dieron unas pastillas de calmantes o no sé qué, y tal. Todo eso es mentira. Él realmente fue, pues como relata en su testamento, no es agradable morir a su edad, ¿no? Pero bueno, él lo toma como un sacrificio y va con una entereza realmente muy cristiana, a esa muerte que le ha tocado. Y yo creo que es un momento, yo sinceramente os digo que la novela se puede leer, yo muchas veces leo también con música y tal, y escribo con música, y os puedo decir que si leéis la novela y ponéis la banda sonora de Braveheart, flipáis, además, porque
hay muchísimos pasajes que coincide exactamente. Ponéis el disco, ¿vale? De Braveheart y el desarrollo que tiene, como la película además es larga, tiene mucha música y tal, y hay muchas cosas que coinciden exactamente con las situaciones del libro conforme vais leyendo, ¿vale? Y parece que es la música de la película. Y ya no te quiero ni contar cuando al final el fusilamiento, ¿vale? Pones la música del final, bueno, es que dices tú, madre mía del Señor. Yo os aseguro y os lo juro que a mí se me han saltado las lágrimas leyendo el final, leyendo el final lo he visto, ¿vale? Y se me han saltado las lágrimas con la música de Braveheart. Y yo lo he visto porque yo cuando escribo y eso, pues realmente veo las películas, veo cómo quedaría, cómo sería, ¿no? Dónde pondría los personajes, cómo funcionaría todo, ¿no? Y os lo juro, a mí se me han saltado las lágrimas leyendo y viendo la película, el final de José Antonio. Así es, ¿eh? No me avergüenza de decirlo, ni mucho menos. Y ni es echarme flores ni nada, ¿no? Es la verdad. Os lo aseguro, que he leído eso pues, con mi música conforme lo estaba escribiendo. De esto que escribes un capítulo, lo relees y tal, corriges alguna cosilla, otra cosa, digo, uy, esto, ¿no? Tal, pues una vez que ya lo tenía, leerlo y estaba con la música y tal, y se me saltaron las lágrimas porque lo estaba viendo. Y yo creo que ese es el momento más emotivo y que más representa quizá el carácter cristiano y valiente y forjado y de héroe de José Antonio. De esta última visita que recibe, estando ya casi a punto de empezar el juicio del último romance que él tiene, ¿esto también es algo documentado? ¿También es cierto? Sí, correcto, es cierto. Es cierto. Eso fue la última novia que él tuvo, que se sabe que fue a visitarlo y todo eso. ¿Eh? Se llamaba Isabel, creo recordar, ¿no? Isabel era, ¿no? Creo que sí. Y lo que pasa es que jamás luego se supo quién era realmente. Luego salió, con el tiempo, salió una que decía que era su novia, pero esa parece ser que no era. Realmente eso no era así. Pero sí que él conoció a una muchacha, que hay cartas que demuestran que mantuvo una correspondencia con una muchacha que se llamaba Isabel y de la que parece que estaba realmente muy enamorado y ella también de él. ¿Eh? Y más o menos creo que la conoció, creo recordar, la conoció donde, como digo en la novela, no recuerdo ahora mismo dónde era, pero sí que la conoció allí y tal, en un acto, porque la muchacha creo que era falangista también, era o simpatizante, y sí que parece ser que eso es real, hay pruebas de ello también. Comentando también, ¿has pensado quizá la posibilidad de adaptar este guión a una obra de teatro? Si es que encontraras un ambiente propicio para ello. No, es imposible, Jordi, es imposible adaptar esto a una obra de teatro. Para eso además ya está Mi Princesa Roja, que no sé si la habéis visto, pero es Hemos una obra, escuchado algo de ello, pero no. pues, es una obra de teatro, merece la pena, está bien, es musical, se ve, está bien, está bien. Tiene algunos detalles que no me agradan mucho, pero en conjunto está muy bien. Pero referente a esto es imposible, no podemos adaptar, puesto que en el cine, fíjate tú, todos los flashbacks habría que adaptar toda la historia y sería muy diferente, porque todos los flashbacks que hay, y date cuenta que hay secuencias que a lo mejor duran 1 minuto o 2 minutos y eso pasas a otro sitio, en el teatro no lo puedes hacer, tienes que hacer unas escenas más largas, tú no puedes cambiar el escenario cada 2 minutos, es imposible. ¿Eh? Y adaptarlo esto pues sería cambiarlo entero y el ritmo que tiene ya variaría, sería muy diferente, ¿vale? Entonces yo como obra de teatro
no lo veo en absoluto, porque perdería todo el ritmo y ya te digo, hay secuencias que duran 1 minuto, 2 minutos y hay, pues, no sé, no me acuerdo cuántas en el guión, cuántas secuencias había, pero hay lo menos, no sé, 140 o por ahí. Entonces imagínate 140 escenarios en una obra de teatro que dura 1 hora y media o 2 horas, es imposible, imposible hacerlo. En el cine haces así, plaf, y ya está, estás en otro sitio, pero en el teatro no puede ser. O sea que yo como obra de teatro lo veo totalmente imposible de hacer. Ahora yo voy a cambiar de tercio, que habíamos hablado mucho de José Antonio ya. Cuéntanos un poquito de Mucha Sangre, hombre. ¿Cómo llegaste a esa locura para grabar esa película? Bueno, es codirector, era codirector, ¿no erais dos directores o erais dos No, guionistas? no, yo soy el director, exactamente. Yo, la idea de la historia, la trama y la historia es mía y yo soy el director. Y luego lo escribí con otro, con un amiguete, escribimos el guión entre los dos, ¿vale? Y nada, pues fue prácticamente recién salido de la escuela de cine, pues después de hacer algunos trabajillos con algunas productoras y tal, de meritorio, de auxiliar y de no sé qué, pues bueno, pues nos liamos un poco la manta a la cabeza y vamos a hacer algo que sea brutal y que no se haga aquí en España, no se haya hecho tal. Y entonces se me ocurrió eso. Digo, pues, yo no sé, yo creo que nunca había visto los extraterrestres aterrizando en España. Y entonces pues digo, pues mira, que aterricen unos extraterrestres en España y que sea lo que Dios quiera. Y además que, claro, se encuentren con unos personajes un poco así, pues, típicos españoles, o cañís y de diferentes sitios y tal. Y entonces, pues de ahí surgió la idea. Reunimos un presupuesto irrisorio, pero bueno, hubo mucha gente que colaboró y se unió al proyecto, muchos profesionales, la verdad, que ya tenían un bagaje, sobre todo los de efectos especiales y tal y cual, les gustó mucho la historia y que no se hacen cosas así. Y nada, pues, unamos esfuerzos y algunos invirtiendo parte de su sueldo y tal y cual en la película, pues logramos llevarla a cabo. La película en España se estrenó en todos los cines, ¿eh? No tuvo ningún éxito, porque principalmente yo pienso que tampoco se promociona nada, ¿no? Nadie sabía ni que salían los mojinos, ni que estaban en su auge en aquella época. Muy buena gente, además, yo os garantizo que son unos tíos muy majos. Y para los que hice un videoclip también, muy, muy gracioso, con dibujos animados, no sé si lo habréis visto, que les hice un videoclip también a ellos. Y bueno, la película, te digo, en España pues pasó muy desapercibida, a pesar de que se hicieron, no me acuerdo cuántas fueron, 80 copias, que es una burrada, para hacer, vamos, que no sé, a lo mejor se llega, ¿qué te digo yo? Una película mediana americana y a lo mejor sacan 100 copias, ¿eh? No te creas tú, 80 copias también, no te creas tú que, en fin. Pero luego lo que sí ha tenido bastante vida es sobre todo en Oriente, ¿sabes? Ahí ha triunfado bastante la película, se ha vendido mucho sobre todo en vídeo, claro, ¿eh? Y sigue por ahí. Hace poco se ha estrenado en Blu-ray en Estados Unidos, que estaba en DVD y se estrenó en los cines, en algunos cines en Estados Unidos, sobre todo en algún festival. La película ganó un par de premios en festivales. Paul Naschy era muy conocido, sobre todo, claro, se le conoce mucho fuera, que también era una bellísima persona, que en paz descanse. Era un tío fenómeno, era, vamos, era como un padre, un hermano, algo así, porque muy bueno, era una persona realmente muy buena, ¿ves? Y un amigo entrañable, de verdad. Y además era más bien de los nuestros, ¿sabes? Era un tío cojonudo. Y bueno, pues la película ya os digo, mucho en Oriente y tal, y luego en Europa pues también se ha vendido en Alemania, en DVD se tradujo al italiano, al alemán y poca cosa más os puedo contar de la peli. Hay unas cuantas anécdotas y eso, pero
Pero la cuestión es que nos divertimos mucho haciéndola, nos llenamos de sangre por todos lados, claro, iban a salir, teníamos que ir después de cada rodaje diario a la ducha, ¿eh? y la ropa a la lavadora, pero vamos, que... Y gastamos una cantidad de impermeables que no os podéis ni imaginar, y gafas de estas, porque claro, todos la cámara y todo que se rodó en 35 milímetros, vamos, la máxima calidad, ¿no? En esa época, ahora todo es digital, pero entonces fuimos de los últimos en rodar en 35 milímetros. Y ya te digo que la cantidad de impermeables que utilizamos, todo el equipo técnico y todo esto, porque claro, la sangre saltaba por allí por todos lados, pero nos lo pasaba muy bien, muchos tiros, y mucho cachondeo, y en fin, hubo momentos duros también, y cosas que no te lo puedes ni imaginar, porque pues, las cosas de rodaje, que por ejemplo, estábamos rodando aquí en Almería, y en la sierra, ¿vale? Pero se pone a nevar en septiembre. Fíjate tú. Y eso en la vida ha pasado. Pues nosotros nos nevó en septiembre. Estábamos rodando y me cago en la mar, qué frío hacía, nevando allí. Y, ¿pero esto qué es? Nos tuvimos que hacer unos interiores. Claro, tuvimos que cambiar todo el plan de rodaje y hacer interiores. Pero vamos, ya te digo, nos lo pasábamos muy bien. La película, pues yo creo que es un cachondeo, un divertimento juvenil. Hay mucha gente que la desprecia, otros que les gusta mucho porque la entienden, pienso yo, porque no es nada trascendente, sino que es una chorrada divertida para pasar el rato y reírte. Y en Sitges pues funcionó bastante bien la película, la verdad. Hubo el cine lleno y la gente se reía, se lo pasó bien. Luego nos tiramos, después cuando terminó la película, Rodolfo, Sancho y yo nos tiramos, yo qué sé, una hora firmando autógrafos allí, yo no sé, fue algo extraordinario. Pero luego, pues eso, ya te digo, en los cines pasó un tanto desapercibida. Bueno, sí, como te dije, ya aquí en Barcelona solo he estado en un cine de una semana. Y tienes razón en eso, que en Japón, lo que es el cine español, que no es el de Almodóvar, el cine este de Alex de la Iglesia o películas como la tuya, películas así, son locos fanáticos. Películas como Acción Mutante o la que dices tú, Mucha Sangre, son películas que allí lo tienen muy bien. Me has hablado de la película por Naski, podría preguntar por Naski, me ha dicho que es una persona encantadora, que sepas que yo soy arrancaojo. Y si la gente no tiene problemas, otro día quedamos tú y yo y lo grabamos y te pregunto yo sobre la película para si no nos tenemos aquí, pero que la gente tiene que ver una película, unos veces sodomitas que quieren conquistar el planeta. Que Y solo... tiene su segunda, o sea, tiene una doble visión. Que eso algunos me lo han dicho, Dice, pero tú aquí te estás metiendo con, ¿me entiendes? Y ya eso fue en el 2003, y fíjate cómo estamos. que, que esa es la verdad. Tú aquí te metes con todo el mundo, no sé qué, hombre, lo has pillado, porque realmente pues tienes ese trasfondo que no es solo tampoco el cachondeo, pero tiene sus pullitas, digamos, ¿no? Sí, el protagonista es un poli, la que sigue al poli que da asuntos internos y el arrancaojo. Un asesino en serie que es de pueblo con su boina, su faja y arrancando ojos a todo el mundo. Yo solo digo eso, no digo más. Me he dejado al final para sacarte una pega. Y es porque bueno, de las pegas es para comentarlo. El tema de los coetáneos de José Antonio, el otro día lo comenté, que por ejemplo Victoria Kent, y sobre todo mi gran amigo Indalecio Prieto, aunque tú antes ya lo has retratado, vamos, sobradamente, bueno, no creo que aporten mucho como coetáneos, porque todo lo que dicen aquí debe salir, está escrito, pero tiene que ser mentira seguro, porque esta gente eran unos desalmados. Y ahora buscaba, porque no sé si está otro famoso también, que es Ángel Pestaña. No. José Antonio, por ejemplo, mira, te comento que José Antonio estaba muy equivocado con Prieto, Sí. Él lo tenía por otra persona. Incluso sabemos que le dio un abrazo, ¿no? En el Congreso, cuando él creía que lo había defendido a él, y no lo defendió a él, sino que defendió a los otros que estaban en la misma situación que José Antonio. Pero para mí que José Antonio estaba muy equivocado.
con Prieto, ¿sí? Que era otro sinvergüenza de Tomo y Lomo. muy señor mío, claro. Sí, señor. Para mí el más, porque es otro perseguido, aquí por lo menos en Cataluña, es del de Salvador Dalí. Este es el... Hombre, claro, que tenía la foto de José Antonio en su museo y en su casa. Hombre, por supuesto. Ese es que tuvo también su historia con la hermana. La hermana la violaron y en fin, le hicieron de todo, por lo visto, a la hermana. Y él, pues claro, eso tenía un rencor también a todos los rojos y él pues era muy simpatizante de José Antonio porque pues, era un tío culto y que sabía lo que decía, aparte de sus excentricidades, ¿vale? Que yo para mí, Dalí estaba loco, no, Dalí no estaba loco, Dalí era un genio y lo que pasa es que eso, le gustaba llamar la atención y es una forma de, de estar en la picota y de hacerse ver y de ser diferente, ¿no? Porque realmente, pues a mí, desde luego, la pintura de él me gusta mucho y me parece un personaje increíblemente interesante también. ¿Eh? Y como hombre culto, pues sabía de lo que hablaba y nunca renegó de su vida durante el franquismo, en fin, y eso, y era simpatizante de José Antonio hasta que se sacó fotos con su cuadro y que todos lo hemos visto, vamos. ¿Eh? Y por esa razón, pues no sé, es un catalán descatalanizado ¿eh? Y que está perseguido y, en fin, ya sabemos cómo funciona, ¿no? El asunto. Haya Montaraces, se va acercando el fin de la noche. Ya tenemos, bueno, pues las opiniones que hemos intercambiado con Pepe de las Heras sobre su gran novela, sobre el gran José Antonio, ¿no? Ahora para hablar de un político hay que decir nombre, apellido, de qué partido es y en qué año estuvo. José Antonio solo es José Antonio. Ya está. No hay más. Se dice José Antonio y todo el mundo sabe de quién estás hablando. Y realmente, si alguien dice José Antonio y te pregunta quién, el vecino del cuarto tercera, mándalo a la mierda. No pierdas tu tiempo en hablar con semejante gilipollas. Ahí, los exabruptos de la noche ya han estado dados. Vamos acabando esta biblioteca de Rivendell. Ha sido un placer compartir opiniones con el autor y nos vamos con la primicia de Ruiz de Alda. Prometemos presentarlo, leerlo y aparte también lo haremos con el de Ramiro, que lo tenemos pendiente, que dijimos que más para adelante. Otro de los proyectos del Club de Lectura de Acción Literaria Dunedain va a ser también asaltar tu novela sobre Ramiro. Antes he dicho Onésimo, porque no sé, porque mi cabeza a veces da, mi cabeza a veces da para lo que da. Y nada, también te llamaremos para poder comentar contigo esa novela. Y si algún día te prometemos que si algún día al número que jugamos de lotería nos toca suficiente como para poder vivir en una puta caravana, que es lo único que cubre, una caravana con pozo, el resto de dinero que me sobre te lo daré para la película. Muy buenas noches. Es un placer y en fin, para lo que queráis, pues siempre tenéis aquí un amigo, ¿vale?